Siendo las 6:05, ahora sí, bienvenida a todas y todos a la segunda versión del ciclo de preguntas de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Austral de Chile. En esta oportunidad vamos a tener, al igual que el año pasado, invitados que son académicos de nuestra facultad, recién integrados, y hemos además incluido la participación de exalumnos y de estudiantes en su momento, durante el semestre, para ir enriqueciendo la conversación. Creemos que es importante establecer todos los ciclos una pregunta, partir desde en vez de partir desde una aseveración, partir desde la duda, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta que se plantea en este ciclo de preguntas también está asociado a el tema que se va a trabajar en la línea vinculante, que es el que ustedes ven en su pantalla en este minuto, y que posteriormente el decano va a comentar con más detalle, pero que corresponde a las utopías y distopías posibles futuros de lo común. En la conversación de hoy vamos a contar con la participación de María Ignacia Kurt, que es profesora académica de creación audiovisual, de la carrera de creación audiovisual. María Ignacia es además Master in Arts en Screen Documentary. Como lo pueden ver ahí en sus pantallas, es además de la Universidad de Goldsmith de Londres. Se ha dedicado a la dirección y producción audiovisual, ha explorado la intersección de las narrativas de la no ficción y los nuevos medios. Codirige y produce el reconocido documental interactivo Proyecto Kipu. Es fundadora y directora de la productora chilena Mucha Media, dedicada a realizar documentales, proyectos interactivos e inmersivos, y que ha desarrollado, entre otras, la plataforma Border Podcast y su serie sonora El estallido de las cosas. Posteriormente, vamos a escuchar la presentación de Roberto Miranda. Roberto Miranda es académico de diseño de la Universidad Austral, también de la facultad, ¿cierto? Es diseñador industrial de la Universidad de Biobío, máster en diseño avanzado y mención en ingeniería en diseño industrial de la Universidad Politécnica de Cataluña. Se ha desempeñado como académico, investigador y profesional en la Universidad del Biobío, en el departamento de diseño de la Universidad Diego Portales y en la empresa Agro Innovation, dedicada a la creación de productos para los apicultores en base al desarrollo de I+D. Actualmente es director de un proyecto FondevView, el cual se basa en el diseño paramétrico y los procesos co-creativos en el área de la salud. Como pueden ver, son dos académicos que vienen de áreas muy distintas que van a abordar el tema. Y posteriormente escucharemos la presentación de Almendra Díaz, que es exalumna reciente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Austral, que nos va a dar, con la frescura de su mirada y con el trabajo que realizó en los últimos años de la carrera, su perspectiva. Almendra Díaz Santos es arquitecta, en su formación profundiza en el tema de estudios de forma y especialidad, asistiendo a workshops de arquitectura paramétrica con Dum Dum Lab y participando en el concurso nacional de Corma. En el área de los estudios urbanos ha colaborado en trabajos realizados por el MIMBU y en el sector de barrios bajos. Actualmente está interesada en explorar la intersección entre virtualidad, patrimonio y futuros posibles. Así que les damos las gracias a nuestros excelentes invitados, pero antes de darles la pasada vamos a escuchar a nuestro decano y después vamos a pasar a las presentaciones. Felipe Pinto de Aguiar, por favor. Muchas gracias, Carolina. Está difícil agregar algo a tu clarísima y nutrida introducción, así que yo solamente quiero darles la bienvenida. Estoy muy contento de que podamos iniciar un segundo ciclo de preguntas, instancia que comenzó el semestre pasado y que es muy importante por su conexión con la línea vinculante de nuestra facultad. Es un espacio donde se da una conversación interdisciplinar, donde nos conocemos, donde conocemos los trabajos de investigación, de creación, de colegas, también de estudiantes. El ciclo pasado culminó con una presentación de estudiantes de la línea vinculante. Es un espacio por ahora virtual donde podemos compartir, conversar y así nos vamos conociendo también. Antes de que partiéramos comentábamos con María Ignacia y con Roberto también, que por ahí nos habíamos visto en alguna reunión, pero ya rozando la mitad de mayo, no habíamos tenido un espacio de una conversación un poquito más profunda. Así que muy contento de que podamos dedicarnos un poco a eso ahora. El tema de este ciclo, como ya creo que lo comentaba Carolina, son las utopías, distopías, posibles futuros de lo común, escenarios
siempre escenarios prospectivos, futuros, que pueden ser positivos o deseables en el caso de la utopía, o catastróficos o de advertencia en el caso de la distopía, ¿cierto? Eh, a mí se me viene inmediatamente a la cabeza con esta temática un libro muy interesante que a lo mejor ustedes conocen, que es el Codex Serafinianus, creo que en ese momento cuando lo escribió era un dibujante técnico de arquitectura, trabajaba en una oficina de arquitectura en Roma. Y no sé si se va a alcanzar a ver, pero es un libro bastante delirante donde hay una serie de dibujos, por ejemplo, estas especies como de paltos, pero que el fruto es el follaje del árbol y pareciera ser que ante algún evento quizás catastrófico estos paltos deciden escapar de donde están, se hacen a la mar y a lo mejor migran hacia otro lugar, o al menos eso pareciera ser. Es imposible saber con certeza de qué se trata porque es un texto totalmente inventado, que el autor confesó años más tarde, después de que este libro se convirtió prácticamente en un objeto de culto, que el texto no era un código, no era un lenguaje, digamos, que significara algo, sino que simplemente él quería exponer al lector a interactuar directamente con las imágenes, tal como hace un niño que no lee cuando se enfrenta al texto, ¿cierto? Y es una especie de enigma. Ahora, esto tiene que ver con la parte más especulativa, ¿cierto? Con el ejercicio creativo sin una intencionalidad. Pero la parte más interesante de este pensamiento de la utopía o la distopía o la construcción de posibles futuros viene cuando se le añade la segunda parte al ejercicio creativo, que es cómo enfrentar las crisis políticas, el cambio climático, las pandemias, cómo intencionamos ese ejercicio creativo prospectivo hacia poder, por un lado, hacer algún cambio, un impacto positivo en el mundo actual y que ese cambio también tenga una incidencia en el futuro. Así que eso solamente como reflexión inicial, y bienvenido nuevamente, y le doy la palabra a nuestros invitados. Carolina. Excelente. Creo que no hay mucho más que decir, salvo darle la palabra a María Ignacia. Voy a dejar de compartir pantalla para que ella pueda compartir la suya, y muchas gracias por estar acá de nuevo. Hola a todas y a todos, a todes. Muchas gracias, Carolina, Felipe, y a todos los que están acá participando. Claramente un tema no simple de abordar, digamos. Creo que se escucha bien, ¿cierto? Que de repente ¿Se está escuchando? Sí, sí. Te escuchas tú, pero si hay música no se escucha. Ya, perfecto. Voy a compartir de nuevo porque así está compartiendo solo. Entonces, la idea de poder conversar un poco sobre nuestro trabajo en relación a cómo enfrentar esta crisis actual, ¿cierto? El espacio como movedizo en que nos estamos moviendo. Me recuerda inmediatamente el momento de octubre de 2019, ¿cierto? Cuando sucede el estallido y todas las estructuras que nos regían pareciera que se empezaron a caer, y todo lo que ya no, no tenía un espacio que representaba a muchos, digamos, empieza a estallar. Y en ese momento a mí me nace muy intuitivamente hacer un ejercicio de salir a la ciudad, luego de ver en el fondo todas las consignas y voces invisibilizadas que habían estado a punto de estallar, las vemos plasmadas en las calles de ese momento de Santiago, que es donde yo vivía, y me dan ganas de hacer algo que tiene que ver mucho más como con la interfaz física, no necesariamente tanto de las ideas y las ideologías, porque en realidad veías como ideas muy polarizadas y un escenario casi de dictadura de nuevo en una ciudad que se supone
que era desarrollada o que estábamos en un país que estaba todo bien. Entonces, intenté encontrar en lo físico alguna respuesta como de poder mirar al otro y ver qué pasaba en ese sentido, y hice este ejercicio de videodanza que es muy simple, pero me gustaría mostrarlo. Corte medio abrupto, pero en el fondo para dar la idea tiene una interpretación bastante amplia, digamos, este ejercicio, y luego en pandemia cobra otro significado de significancia en la imposibilidad de conectarnos también físicamente. Luego de esto, que fue durante el comienzo del 2020, aparece nuestra necesidad de explicarnos y de reflexionar sobre lo que estaba sucediendo, y me junto con un equipo creativo transdisciplinario, con la actriz Trinidad Piri, con un diseñador sonoro Martín Cruz, luego Carlos Sánchez, y un grupo de audiovisualistas y guionistas, y decidimos contar la historia del estallido desde el punto de vista de los objetos protagonistas. ¿Cómo había sido ese estallido si se miraba desde la mirada de la olla que le rompió los dientes al carabinero en Temuco, del torniquete que fue saltado por la chica en Santiago, del chaleco amarillo que fue utilizado
por aquel extremista libertario que disparó en Reñaca a una persona. ¿Qué pasaba con la idea de las capuchas? Y luego finalmente con la Constitución, qué pasaba con esa Constitución, cómo se estaba sintiendo en ese momento antes del proceso constituyente y qué tenía que extirparse y cómo de alguna manera también tiene que terapiarse, en el fondo ir a terapia para poder extirpar sus pasados, dejar atrás aquello que ya le incomoda y no le sirve, y encontrar su propia mirada hacia adelante. En ese sentido, también les voy a mostrar un pequeño... Border Podcast presenta El estallido de las cosas. Constitución en terapia. Después de todo lo que acabo de ver, de revivir y de los años que llevo queriendo cambiar, entiendo que tengo un problema de origen y tengo que hacer un cambio radical. Desde ahora voy a escuchar otras voces, aunque a ustedes les tengan miedo. Me cansé de ser autoritaria y excluyente. Me cansé de estar rodeada de hombres que creen saber lo que es mejor para el resto. Me cansé de esta falta de amor y empatía. Ya no quiero ser la vocera de esas ideas ni de esas personas. Quiero ser una carta magna representativa, que se me escriba muchas veces las palabras público, comunidad, colaboración, dignidad y somos. Muchas veces. Estoy lista para ser realmente histórica. De alguna manera también a través de la Constitución que somos todos, ¿cierto? Una voz que nos representa a todos. Nos preguntamos, o sea, nos preguntamos qué es lo que queremos. Finalmente entendemos que tenemos un pasado que es autoritario, patriarcal, en fin, desigual, clasista, todo aquellas cosas capitalistas, en fin, que no nos acomodan quizás dentro del... Y a partir del sexto capítulo, que eran 6 capítulos de esta serie sonora, El estallido de las cosas, hoy nos preguntamos dónde estamos parados. Y ahí tiene que ver también mucho con la pregunta que nos hicieron, ¿cierto?, en base a la reflexión de este ciclo pregunta. Y estamos trabajando un ejercicio audiovisual, una performance audiovisual que va a ser presentada, de hecho, en el Festival Arts Electrónica en septiembre de este año. Fuimos seleccionados hace un par de días, nos avisaron, y es interesante porque de alguna manera la metáfora de lo que está pasando, o sea, Chile, como lo que está sucediendo ahora en el proceso constituyente, es una metáfora también de lo que está pasando en el mundo a raíz también de la pandemia, como esta pandemia nos obliga de alguna manera a mirarnos para adentro y a entender que el viaje es tan individual como colectivo. Y en ese sentido, tener esas dos miradas, creo yo que son las preguntas que nosotros nos estamos haciendo, que de nosotros tenemos que cambiar para perderse. O sea, estamos haciendo el ejercicio de perdernos en algo distinto para dejar aparecer lo nuevo. O sea, entender que estamos en un espacio no de certezas, que estamos en momentos movedizos, que quizás aquellas cosas que en el pasado nos sirvieron de herramientas ya no nos sirven, esto a nivel individual, y cómo yo me paro hoy y miro hacia adelante desde claramente creemos quizás, y aquí las respuestas son más preguntas que respuestas, desde una mirada más colectiva. O sea, ya no podemos seguir avanzando si no es mirando al otro y entendiendo y aceptando las diversidades. Y en ese sentido me gustaría citar también esto ya se me acabó el tiempo de mostrarlo, pero a Humberto Maturana, ¿cierto?, que falleció hace unos días, y justamente estábamos trabajando con el nuevo libro de La Revolución Reflexiva, y me aparece también esta cita que tiene mucho que ver con
lo que estamos trabajando también y con lo que estamos conversando hoy, que es la posibilidad de innovar, siempre está ahí si uno está dispuesto a reflexionar, a soltar las certidumbres de dónde está parado y a preguntarse si quiere estar donde está. Muchas gracias, María Ignacia. Súper revelador el trabajo. Yo creo que se van a generar excelentes puentes con las siguientes presentaciones. De hecho, yo creo que sin más podríamos pasar directamente a Roberto, ¿te parece? Súper. Dame un segundito. No sé si se está proyectando bien en la pantalla. Súper. Un segundo, ahí sí. Bueno, mi propuesta, la verdad, cuando preguntaba este tema, lo llamé un futuro colaborativo. Mi nombre es Roberto Busto y Roberto Miranda. Por culpa de mi abuelo llevo ahora Miranda, en su honor. Lo comentaba anteriormente, soy diseñador industrial, manejo un proyecto Fondef View, soy docente y investigador. Si tuviera que llevarlo a mi línea de alguna forma de trabajo o cómo definir, creo que son como dos ámbitos que me han llamado mucho. La manufactura y los procesos de cómo y los diseños paramétricos y el cómo poder crear objetos que se puedan, primero, lo podría llamar como una forma de crear objetos porque sí, y después cómo estos objetos podían transformarse y modificarse siempre en virtud de la persona. Entonces, la palabra que más me llamaba en el momento de la manufactura creo que es la excusa para personalizar. Y después van a aparecer otros conceptos que unen un poco más el por qué esta línea. De hecho, este es mi línea de máster, pero cada vez que lo pienso un poco más o han pasado un poco más el tiempo, creo que la manufactura y estos procesos terminan siendo un poco individuales, individualistas, y creo que si lo presentamos como una distopía, creo que ese es el gran problema, que somos, actualmente hay una sociedad que está completamente, se separa constantemente, no encuentra un punto de unión, y creo que ahí viene mi segunda parte, que nació en el año 2016, puede ser por ahí, el co-crear, la creación co-creativa, que me invitó Juan Carlos Brides a un proyecto Fondesit que se trata de invitar a distintos personajes para poder plantear un nuevo futuro de distintas áreas. Y es que es tan bonita la palabra de la co-creación. Elizabeth Sander, que es una diseñadora de Estados Unidos, lo presenta de una manera tan linda que dice que la co-creación es una metodología de trabajo colectiva y considera distintos profesionales de múltiples áreas en el conjunto con el usuario para su creación. Entonces, si nos basamos en la historia, que en esta parte me gustaría llevarlo un poco más a la historia anterior, bueno, partimos de un trabajo transdisciplinario, uniforme, y es que anteriormente los trabajos siempre existía el ser creativo, la persona, y siempre hay una división del el creativo con los súbditos, no creativos, que tenían que presentar a un usuario, a una persona, entonces se volvía desgregado, se volvía que siempre era obtuso y siempre dependía de una persona. Después la metodología, la creatividad ayudó a mejorar estas cosas y apareció el centrado en el usuario, en donde muchas personas de una misma área trabajan mirando a la persona. Y ya me parece un poco más interesante, pero al mismo tiempo me parece algo vacío. Y así es como aparece esta versión de la ideación co-creativa, en donde aparecen distintos personajes de distintas áreas, de distintas fórmulas, presentando con el usuario, incorporándolo, un nuevo futuro, un nuevo producto, que la verdad no me gusta usar la palabra producto porque siento que igual producto es muy solitario, entendiendo que el usuario vive en un entorno, hay una psicología por dentro, hay una antropometría, hay un ambiente que genera y hay distintas áreas que pueden tomar esto. Entonces, la ideación co-creativa me parece mucho más potente. ¿Y qué me ha pasado en mi área de trabajo? Me ha costado mucho poder unir
dos cariños, dos pasiones que me nacen, que es la manufactura y la co-creación, y lo pude llevar a cabo en el proyecto Fondef View que les comentaba anteriormente. El proyecto trata de crear una órtesis para el pie diabético, que tiene una parte, una fórmula, tiene una parte de manufactura, tiene una parte de parámetros personalizables, pero al mismo tiempo se trabaja con un equipo co-creativo que involucra al paciente. De hecho, el nombre verdadero del Fondef View es la órtesis de descarga compensatoria en base a capas para pacientes diagnosticados con diabetes. Y ese es un gran nombre que detalla el producto, pero lo importante para mí es el equipo humano que aparece ahí, entendiendo que una persona con diabetes necesita ver a un terapeuta, necesita ver un psicólogo, terapeuta, enfermera, diseñadora, ingeniero, por otra parte aparece un psicólogo, y todo eso crea un gran servicio para una futura creación para las personas. Entonces, creo que en ese punto la co-creación es la utopía que presento yo, o cómo veo este futuro. Creo que cuando hablamos de utopía me imagino un mundo más colaborativo. Entonces me imagino hacer el ejercicio que estamos haciendo ahora en estos cursos transdisciplinarios, que se entienda lo que es la colaboración, la ideación co-creativa, y permita a las personas entender cómo se puede trabajar con distintas personas sin tener que crear un jefe o un líder. No es necesario. Creo que si pudiéramos compartir con otras carreras mucho más, lo que podemos presentar al mundo es mucho más potente. Bueno, y por otra parte, que la verdad me desligo un poco de lo que estamos conversando, pero me nace por mi lado de la manufactura, es la utopía de crear, que está existiendo una nueva versión de una nueva revolución industrial. Y ya las máquinas parecen no depender de una gran empresa, una gran sociedad, una gran empresa, sino que ahora las personas están naciendo, están teniendo sus propios modos de manufactura, y nacen estos conceptos que algunos autores le llaman el artesano digital, que al mismo tiempo ayuda a colaborar a las comunidades. Entonces, en base a eso, aparece estos cursos de transdisciplina que me invitaron este semestre, y aparecen personajes distintos. De hecho, está la Javiera, está Tomás, la Gaby, Joaquín y yo. Entonces, en base a todo esto, de lo que estamos conversando, cómo lo podemos llevar con estas grandes personas que son profesionales y expertos en su área, a crear una metodología co-creativa y llegar a un punto en común. Pasaba mucho la discusión, no sé, yo hablaba de cliente o usuario, otros hablaban de, no me acuerdo el nombre, pero habían otras versiones. Entonces, cada uno llamaba, ¿cómo, Javi? No te escucháis. No. Ah, gracias. Ahí está la Javi, a la audiencia. Entonces aparecen distintos nombres para nombrar a la persona, y para llegar a un sistema en común tratamos de trabajar bajo la metodología de Masferrer, Alejandro Masferrer, que presenta esta gran metodología de la ideación co-creativa, que parte desde el círculo, que es un punto de reunión donde a los chiquillos se les preguntó el por qué seguir. Entonces, la idea de este punto es dudar. Entonces, las personas dudan, encuentran un punto en común, se van conociendo distintas áreas y empiezan a conversar, y de ahí aparece el cuadrado donde donde estamos nosotros, de hecho, trabajando, donde se rompen las bases. Perfecto. Ahí están las bases, y después aparece la estrella, que es un momento de relajación, donde pueden hacer la creatividad de cómo pueden llevar un proyecto co-creativo. Empiezan a sentar las bases en el triángulo, y ya empieza una filtración y un proyecto más elaborado en el último punto, que igual tiene una regla. Entonces tiene la regla de que todo tiene que ser inclusivo, tiene que llegar a un lenguaje común, tiene que haber un común acuerdo para las personas, y nadie queda atrás. Para redondear un poco, cuando me preguntaron por qué seguir, para qué seguir y con quién seguir, no pensé que me iba a tocar de vuelta la pregunta que le está haciendo a mis alumnos, que es demasiado complicado, pero creo que tenía una versión, creo que tengo una respuesta que no dejaba de aparecer en mi cabeza,
y se respondía todo que es la comunidad. Creo que la utopía, creo que como profesionales, como personas, tenemos que trabajar para la comunidad, con la comunidad, y siempre pensando en ese punto. Hay que trabajar para las personas que necesitan de nosotros, para los que van a necesitar a futuro de nosotros, y para las personas que ya no pudieron recibir nuestra ayuda en ese momento. Y para terminar, más que nada, me gustaría, nunca les doy las gracias, así que voy a aprovechar este momento, si lo ven algún día, agradecer a Juan Carlos, a Isabel, a Elizabeth y a Jorge, que son las personas que me dieron este bicho del colaborativo, de la co-creación, y la verdad es que cada día toma más poder en mi persona como profesional y como persona, la verdad. Eso, muchas gracias. Gracias, Roberto. Muchas gracias por tu presentación. Ahora vamos a dar paso a la última presentación del día, que es presentación de Almendra. Mantengan las ideas, guarden sus apuntes para después hilvanar conexiones. Pero ahora le vamos a dar la pasada a nuestra exalumna de arquitectura, Almendra. Por favor. Hola a todos. Me parece que Roberto iba, si podía compartir la pantalla. Ay, sí, dame un segundo. Por mientras les voy a contar que, bueno, yo mi presentación de hoy día, lo que les vengo a compartir es parte de lo que fue mi investigación de título, y bueno, a mí siempre me interesó mucho el espacio público y como todo lo que se puede generar en él. Entonces me vi en grandes aprietos cuando tuve que enfrentarme al título y a una pandemia en el que no podía salir y hacer trabajo de campo, que era lo que nos enseñaron en toda la carrera. Entonces me dediqué a como buscar espacios donde se pudiera generar diálogo. Por eso que, bueno, el proyecto que ven es el resultado. Siguiente. Se ve, ¿verdad? Súper. Sí. ¿Puedes cambiar? La siguiente. Tuvimos un problema cuando yo traté de compartir la pantalla hace un rato. Así que solucionamos así. Bueno, entonces partí con la premisa de que aquello que nos rodea, de algún modo, como nos configura como personas, un poco, o sea, claro, como lo que está afuera está adentro. Y con esto, con la idea de que apropiarnos de lo inmediato, de nuestro inmediato, de nuestra cotidianidad, es la base para la autosuficiencia y la independencia, sobre todo si es en un ejercicio comunitario. Siguiente nomás. Entonces, me enfoqué en todos estos lugares o espacios dentro de la trama urbana, y como eran todos muy distintos e inabarcables, siguiente nomás. Me fui a revisar conceptos de lugar. Sí, está bien. No, sí. Y no, que no voy a entrar ahora como a definirlos todos, pero con esto llegué, claro, a que estaba interesada en encontrar estos lugares, ¿cierto?, de la trama que fuesen próximos, configurasen parte del paisaje, y que esto involucraba bueno, entonces me perdí un poquito ya, para abordarlo, ¿cierto? Me dediqué a revisar conceptos de lugar, y con esto a darse cuenta que el contexto actual está construido y atado a procesos anteriores, que son más grandes, como un sistema económico nacional o internacional y políticas, etc. Siguiente.
por lo que bajándolo a Valdivia se daban, que es una ciudad cierta inscrita en grandes cuerpos de agua, quedaban muchos lugares resultantes de estos que estaba como buscando en principio. Y esto, debido a cómo se traza la ciudad, ¿cierto? Cómo se inscribe dentro de humedales. Y el proceso histórico que llevó a construir, a la construcción de los barrios de Valdivia. Entonces, siguiente. Luego de, todo eso, de los procesos de colonización y todo, ¿cierto? Y del terremoto, Valdivia se vio obligado a construirse a seguir construyendo, pero en lugares más altos. Y se fue creciendo hasta que es lo que tenemos ahora actualmente como el plano que ven en pantalla. Para definir un poco el lugar de estudio, entonces me centré en los que según el PRC marca como mayor densidad habitacional, y los barrios construidos a partir del 2000, ya que son los que traen en cuerpo, ¿cierto?, la estructura neoliberal del sistema socioeconómico. Entonces, me quedé con un espectro de 30 barrios, que son los que están en verde, los cuales principalmente están situados en la periferia, y que siguiente por favor. Si yo me hacía zoom en cada uno, seguía encontrándome con distintos tipos de lugares. Siguiente. Por lo que generé una categorización de lugares para poder enfrentarme como con el proyecto, ¿cierto? Entonces hice una categorización que tiene que ver con lugares con vocación específica, los cuales bueno, la categorización es en base como a las actividades que se podían alojar en el lugar o que no podían alojarse. Entonces, primero tengo los lugares sin vocación específica, que podían ser esquinas, a media manzana o borde humedal. Siguiente. Luego, lugares con prioridad automotriz, que son bandejones centrales por lo general, o rotondas, etc. Siguiente. Luego tenía lugares consolidados, porque también quise sumar a esto lo que son los bordehumedales construidos, las plazuelas y los parques, porque al ser construidos todos estos barrios, ¿cierto?, después del 2000, no necesariamente generaban estos lugares construidos alguna cercanía con las personas con las que estaban quizás viviendo cercanos a ellos. Siguiente. Entonces fui haciendo una ficha luego por cada uno de los lugares. Todo esto, siguiente. Es que tengo toda la información puesta ahí, pero de todas las fichas de todos los lugares que consideré como puntos neurálgicos dentro de los barrios también. Siguiente. Siguiente. De nuevo. Entonces, no, una atrás, por favor. Llegué a la idea de que en realidad era necesario hacer un reconocimiento del territorio, ¿cierto?, para imaginarios posibles en él. En realidad, en resumen, mi proyecto lo que quería generar era visibilizar estos lugares. Siguiente. Visibilizar estos lugares que son portadores, ¿cierto?, del futuro, de los sueños, tanto de materialidad, del presente, como del pasado, ¿cierto?, porque todo está inscrito en cada uno de ellos.
y activarlos para generar actividad o generar sí, actividades en ellos para que luego la comunidad se apropie de ellos. Esa era como mi propuesta en el desarrollo del título. Y la pregunta que me hacía entonces era cómo invitar a conversar sobre lugares con la misma gente, ¿cierto?, de los barrios. De eso se trató mi primera parte como de la investigación. Y no, ese es el final, pero mejor que eso. Entonces, bueno, resumiendo quizás, o como para adentrarme como con el tema de la conversación, que son utopías, y en realidad yo creo que estas son posibles de desarrollar en cualquier esquina, en todas partes, y que lo que se necesitan son plataformas de diálogo, como estas, la doy. Así que eso, en realidad muchas gracias por la invitación y porque se generen estas instancias. Ojalá abrirse más. Gracias, Almendra, te pasaste. Bueno, Me yo voy a enredé. hacer el ejercicio. Hay que dejar de compartir entonces. Voy a hacer una pequeña reflexión como para dar inicio a la conversación, pero ustedes saben que en realidad el ejercicio acá lo hacen entre ustedes, todas y todos los que están conectados también, están abiertos el chat está abierto a recibir consultas, pueden también pedir, levantar la mano para poder hablar, pero así como para tratar de establecer ciertos puentes, creo que me parece súper interesante que en el momento de consultar el futuro, digamos, y de verlo desde la perspectiva de las utopías y las distopías, aparecen como tres claves que nos entregan las ponencias. De la de María Ignacia me llama mucho la atención y me sensibilizó profundamente la idea de que los objetos también tienen que ser consultados, como que de alguna manera aquellas cosas que no hablan también pueden hablar. Dejan de ser evidencias de otros procesos, sino que son actores, agentes directos en las discusiones. Y con el momento en que te empiezas a plantear qué es lo que pensaría el paradero, uno tiene que obligatoriamente empezarse a preguntar quiénes son aquellos a los que realmente uno les pregunta las cosas, ¿no? En general uno tiene como un grupo de voces que está dispuesto a escuchar, pero hay otras que no. Entonces, me parece la idea de la agencia y la perspectiva de las cosas, que se conecta muy bien a su vez con lo que plantea Roberto, con esta idea de que las cosas están directamente relacionadas con las personas, con cómo las personas los construyen, los personalizan, cómo se manufacturan a partir como de la injerencia de las personas sobre las cosas, como las cosas son evidencias de las épocas, pero al mismo tiempo son procesos. Y ahí entra la idea de la co-creación, ¿no? Así como el super tip que nos trae Roberto, es como el futuro, si no es con co-creación no existe. Y me parece que es un elemento clave que merece seguir discutiéndose después entre todos. Y finalmente, Almendra nos presenta un trabajo súper minucioso en el que va y escoge todos los retazos de la ciudad de estos espacios que no han sido definidos como de un uso específico, son espacios para la imaginación, donde las comunidades pueden apropiárselo, las comunidades pueden hacer de ellos lugares, digamos. Entonces va y recoge y recolecta un poco como Gordon Matta Clark, ¿no? Así como ir y recoger estos pequeños retacitos de ciudad en contextos en los que la idea del espacio público nunca fue considerado. Loteo segmentos de ciudad que en realidad no consideraron el espacio de la discusión, que no consideraron el espacio de la controversia. Entonces creo que silvana bien esta idea de que las cosas y los espacios hablan también, la idea de que tenemos que co-crear, y finalmente Almendra que nos presenta, y miren, si es que de verdad les interesa, esta es la colección de espacios que podríamos llegar a considerar como nuestros lugares de debate. Así que no sé si alguien tiene una pregunta, a alguien le gustaría comentar algo, o si ustedes mismos quisieran elaborar. Manuel tiene la mano levantada. Manuel, por favor. Manuel Toledo. Gracias, Caro. Solamente decir algo antes, sé que se me corte porque tengo malo internet.
Primero, o sea, ante la pregunta de la utopía y distopía, me deja muy tranquilo ver más utopías que distopías en ese sentido, y ver que la respuesta de todos es una búsqueda justamente de lo común. Oh, creo que voy a apagar mi cámara un segundito porque tengo mal internet. Entonces, la primera reflexión que quería decir es que en ese sentido me deja muy tranquilo que el futuro que queremos ver es un futuro común, es un futuro que tiene que estar construido entre todos, y también visto desde las disciplinas, que en el fondo la artística, el diseño y la arquitectura, estamos todos apuntando a querer juntarnos. En el fondo también es un poco la necesidad que tenemos hoy en día. Eso por un lado. Y también decirle a María Ignacia, antes de ver esta presentación, vi el podcast. Yo soy diseñador industrial, me encantan los objetos, y si hablan, mejor aún. Entonces, en ese sentido, me pareció súper interesante cómo poder escuchar esa perspectiva de los objetos que, como bien dijo la Karen, o sea, la Caro, son evidencias, pero también son procesos. Y también quería ligarlo justamente a lo que dice Roberto, de que en esta co-creación podemos construir objetos que efectivamente son procesos, que no son evidencias, que no son solamente resultados de cosas, sino que efectivamente dan cuenta de justamente lo que queremos buscar, que es eso común, que muchas veces no sucede. De repente nosotros vemos objetos que no sabemos para quién fueron hechos porque son absolutamente genéricos, pero me parece súper alentador poder pensar que un futuro sea colaborativo. Entonces, en ese sentido quería solamente hacer esas dos observaciones, la cual me dejan muy tranquilo que el futuro es de todos y todos juntos. Sí, súper reconfortante. Ha sido una de las charlas más optimistas que he escuchado últimamente. Me ha tocado, sobre todo así como con las elecciones a 3 metros, digamos, uno tiende a escuchar de distopías más que de utopías, así que se agradece. ¿Alguien más quisiera comentar o reflexionar? Disculpen, en verdad Felipe. mi audio, pero... Y después Cristóbal. Gracias, Carolina. A mí me gustaría hacerle una pregunta a Roberto, que parte de un detalle que él me va a confirmar si es así o no, pero me pareció, Roberto, que en alguna parte aparecía una especie como de plataforma o software de programa visual. Puede ser o no, en alguna parte de tu... que me llama la atención porque hay un software muy parecido en música y sonido, que es el Max MSP. Tomás probablemente lo maneja y quizás lo incluya en alguna de sus clases, pero era eso, ¿no? De hecho, eh, me da mucha risa porque hoy día en la clase de la Javi igual estoy escuchando. Hoy día mostré esta presentación al Tomás porque estaba presentando otra cosa y no es el mismo programa. Este se llama Grasshopper, que viene del Rhino y tiene un mismo sistema de programación de las cosas, de los objetos. Entonces, nos acabamos de dar cuenta con el Tomás hace una hora que eran muy parecidos. Entonces, cómo se unen los software para otras cosas, nos explotó la cabeza igual. Y claro, o sea, que se notaba que no era Max, pero que era como pariente, ¿no? Como que era un primo del Max, pero en el diseño. Entonces, la pregunta en realidad va por... hay un concepto muy bonito que dijiste tú, que es el de artesano digital, que de alguna manera para mí encierra una aparente contradicción, en el sentido de que un artesano es alguien que tiene un oficio increíble, ¿no? Y por otro lado, lo digital democratiza o hace que uno pueda conseguir, o que más personas puedan conseguir resultados de artesanía, digamos, quizá en un menor tiempo, quizás hablo desde un prejuicio. Entonces mi pregunta iba por ese lado: ¿cómo las tecnologías o cómo el empoderamiento a través de tecnologías más amables o digamos, tecnologías que facilitan ciertas cosas, puede ayudar a este proceso de co-creación que tú mencionabas? Sí, de hecho, los artesanos digital entre comillas, se lo apoderaron unos diseñadores finlandeses que estaban con un trabajo parecido. Cuando se habla de artesano digital, claro, yo la artesanía la concibo como algo muy cultural,
que tiene muchas líneas para trabajo, y digital, claro, uno piensa que lo digital siempre va a llevar a una manufactura más en serie, por llamarlo de una forma. Pero igual hay que desprejuiciarse de repente, lo habíamos conversado con un colega, hay que prejuiciarse de que la artesanía solamente viene desde la antigüedad o de un lazo, porque los tiempos cambian y las personas igual vivencian de forma distinta. Tal vez las herramientas han cambiado y tal vez ya no es la gubia ni el serrucho, sino que es una impresora, pero aún así plasman una identidad propia que va a depender del entorno, de la persona, y desde ahí viene la co-creatividad, igual porque la persona presenta su manera de ver las cosas, tal vez con esta nueva máquina, que no deja de ser una máquina nomás, pero sí está la intención y su entorno y su experiencia. Cristóbal, no sé si es que quieres hilvanar con eso o alguno de los otros expositores quieren comentar. Sí, voy a Cristóbal. poner que ver. Sí, hola a todos, todas. Un gusto. Yo vengo llegando y me interesa este tipo de instancias, encuentro súper entretenido. Y escuchaba las presentaciones y solamente compartí una reflexión a partir de la presentación de Almendra y de Roberto. La primera me la perdí un poco, la primera parte. Pero creo que hay algo súper interesante ahí en esa como interpelación a los profesionales y las profesionales de la arquitectura y el diseño en cuanto a figuras de autoridad también, que de alguna manera imponen maneras en que las personas se relacionan o deberían relacionarse. Los arquitectos y arquitectas, para hablar de mi área, de alguna manera imponemos ciertas maneras en que las personas se relacionan. Y creo que lo que están conversando, creo que tiene que ver con eso, cómo nos están interpelando a nosotros en esa posición de autoridades. Que esto se ve reflejado en, por ejemplo, planificaciones territoriales o diseños de viviendas, de edificios públicos, etc. Entonces creo que es una reflexión interesante que hacer. ¿Cuál es nuestra posición en este nuevo escenario en que las bases son las que van a empezar como a dictar ciertas reglas, ¿cierto? Creo que eso es súper interesante y solo ponerlo sobre la mesa y compartir esa impresión. Bueno, de todas maneras, acá hay un objeto, le voy a dar al tiro la palabra a María Ignacia y después a Marco, porque ese es el orden, pero voy a hacer la cuña que conecta las dos cosas, porque en realidad esta interpelación a no tener como una autoridad que lo define todo, y yo insisto, pero son las elecciones del fin de semana, y una de las cosas que estamos poniendo en cuestión es construir un objeto muy concreto que es nuestra Constitución, ¿cierto? Entre todas y todos. Y es un momento crítico como para poder realmente pensar nuestras profesiones desde esa co-creación, colaboración, esta cointeligencia. Y le doy la palabra a María Ignacia y me quedo callada. Muchas gracias. Yo me quería poner un poquito más oscura ahora para que no sea todo tan utópico, pero porque el concepto de co-creación se viene trabajándose harto tiempo, también en mi área. Yo no hablé del proyecto Kipu, por ejemplo, pero un proyecto que desarrollamos en 2014 en Inglaterra con una narrativa participativa con mujeres indígenas sin acceso a tecnología digital, a las que les dimos un teléfono para que compartieran su historia y toda esa historia, armaron un archivo de memoria colectiva en la web, un caso de violación a los derechos humanos que todavía sigue sin resolverse, o sea, pues, visibilizamos las voces, pero estas mujeres siguen en la misma situación en la que estaban hace 20 años atrás, sin justicia ni reparación para ella ni su familia. Entonces, como que suena súper bonito lo de la co-creación, pero también hay muchos problemas, porque en el fondo hay mucho, y también lo veo expresado, digamos, en la transdisciplina. Cuando uno trabaja para este tipo de proyectos con transdisciplina, hay muchos choques de comunicación, de intuición, de maneras de ver, de decir las cosas. Como tú diseñador le dices a una cosa y como yo le digo, como decían ahí Roberta, audiencias versus usuario, pero eso es fácil de resolver, pero hay miradas, entonces es tan difícil que hay momentos
estos grupos se sienten perdidos, y cuando se sienten perdidos no saben qué hacer y sienten que está todo mal, y entonces tiene que aparecer la persona que nos está pasando ahora, en este mismo momento de proceso creativo, como no, tú tenés que tomar la rienda entonces porque estamos perdidos. Y se trata de estar perdidos también, eso es lo que como, y al estar perdidos, encontrar nuevas maneras, y esas nuevas maneras tienen que también extirpar las maneras que nos enseñó el sistema, que era a competir, y ahí de nuevo cito a Maturana, que es lo que habla en este libro, que en el fondo nos enseñaron a competir todo el tiempo y no a colaborar. Entonces, no es tan fácil hacerlo en todo sentido, digamos, pero en la transdisciplina lo veo muy marcado en grupos de artistas intentando colaborar, que se arma mucho conflicto por las maneras de comunicar, de intuir, de ver, y quizás no siempre escuchar, y quizás no siempre empatizar, y quizás no siempre, en el fondo, leer al otro. Eso. Sí. Las complicaciones propias de tratar de ponernos de acuerdo. ¿Javiera? Estaba Marco antes, ¿no? Estaba Marco antes, ¿cierto? Perdona, Marco, disculpa. No hay problema. Hola a todos, gracias por las presentaciones. No, solo un asunto que, si me tomo la palabra de compartir, y como también Maturana lo planteaba, de convivir, en esta convivencia mutua, y la convivencia partida por conocer quién es el otro, y en el conocer quién es el otro es saberse nombrar bien, nombre y apellido, y ojalá y quién soy. No basta el nombre y apellido porque hay alcance de nombres también. A donde voy, concebir nombres, nombrar, encuentros de nombres y definiciones de las cosas de repente son ambigüedades y tienden a desperfilar los conceptos realmente. Me complica, y por eso levanté la mano, el concepto de artesano digital. Y me complica desde el punto de vista del concepto que significa artesano, y está definido como la mayor parte del hacer hecho con las manos. Entonces, puede haber otro concepto que tiene que ver con el nuevo hacedor individual, de lo individual, y que tiene una matriz controlada numéricamente con un silogismo computacional, y que hoy día con el diseño paramétrico que permite esta redefinición y adecuación, y aparecen nuevas formas por un cálculo matemático que lleva un producto, el programa Grasshopper, como lo planteó Roberto, que se distingue de la huella que deja la persona y que viene de esa tradición del concepto de artesanía. No por negarlo, sino por saber cuál es el nombre y qué se trae, porque el peso del concepto artesano tiene un peso específico que muchas veces se le da a otros elementos que podría ser esta creación individual, que es maravillosa. Esto de diseñar aquí y construir en todo el mundo, porque todos imprimimos, no porque haya aparecido la impresora digital, aparecieron nuevos literatos, ni nuevos escritores, ni escribanos, ni tipógrafos. La figura y los conceptos y los nombres y los sentidos, creo que es súper importante revisarlos y nombrarlos no solamente una vez, sino muchas veces y llegar a acuerdos. No tengamos, que en estas áreas, que es el maravilloso encuentro de las disciplinas, no lleguemos a mínimos comunes como lo hace la política hoy día, sino que lleguemos a definiciones profundas, únicas y cada vez nuevas, que yo creo que es el gran valor de lo que plantearon los expositores acá, que es revisar lo que está, estos intersticios y estas nuevas oportunidades de interrelaciones. Lo nuevo, con un nuevo nombre, con un valor propio, profundo y grande. Hay nombres que hay apellidos que podrían montarse sobre ellos, pero ojo con el nombrar, porque hay cargas que tienen más peso del que uno llega o establece en el mínimo común. Eso nomás, un ajuste a los conceptos. Ahora sí, Javiera. A lo mejor quiere contestar Roberto, o no sé. ¿No? Dale tú, Javi, después más conversación. No, es que lo mío es súper breve, pero bueno, también tengo un matiz ahí con lo que propone Marco.
con respecto al acuerdo, porque también hay definiciones que dicen que la base de lo político es el desacuerdo. O sea, entonces yo no sé si sea necesario llegar a definiciones tan únicas, pero sí estoy de acuerdo contigo con profundas, nuevas, y que esas definiciones siempre se están redefiniendo, nunca son flexibles, no son rígidas. Eso es súper importante también tenerlo en cuenta, pero yo, es dos cosas en realidad, súper breve. Me di cuenta con lo que aprendí mucho con las exposiciones, muy interesante, y que me da la impresión de que la utopía es desjerarquizada y la distopía es autoritaria. No sé si, o sea, como la mayoría de las distopías que tengo en mente, por lo menos literarias, de referencias de film o lo que sea, tienden a esa visión como media catastrófica, autoritaria, y la utopía, en cambio, y por lo menos la que se presentaron acá, son desjerarquizadas. O sea, tienden a una horizontalidad, a que no existan unos por encima de otros. Entonces, yo me quedo más con esa idea de, vinculándolo a lo que estamos trabajando acá, que es la interdisciplina y la transdisciplina, y la experiencia con los colegas, es eso, como que cuando uno quiere imponer su saber sobre el otro, como diciendo que lo mío es más importante, lo que hace la interdisciplina es romper eso y decir todos son igual de importantes y todos sabemos y todos somos ignorantes de otra cosa. Entonces eso me parece como bonito. Eso nomás. Roberto. Sí, me quedé con dos cositas, la verdad. Con la María Ignacia habló algo de la transdisciplina, de cómo es llevar el trabajo y que hay que tener ojo de repente. La verdad que sí hay que tener mucho ojo en eso, y ahí me gustaría recordar que de repente tal vez puede ser un poco más duro, pero existe el método y la investigación de los métodos co-creativos. De hecho, en la presentación, el método que estamos ocupando, ideación co-creativa, en este momento en la transdisciplina, te obliga a llegar a un acuerdo de todos los participantes para seguir avanzando. Y para eso existen las herramientas y todo eso, y de hecho declara que en un momento se pierden y tienen todo el derecho a perderse las personas en cada proyecto y en cada metodología, y hay formas de recuperar. Entonces de repente, si hay que tener ojo con los métodos co-creativos, totalmente de acuerdo. Creo que sí, a cualquier método hay que tener un ojo, pero al mismo tiempo recordar que existen las herramientas y de repente ver qué nos puede servir o qué metodología podemos agarrar, tal vez modificar, pero siempre llevando una línea. De repente suena demasiado estructurado eso, pero la estructura nos ayuda a poder romper esa barrera del desierto, a mi parecer, en este momento. Es una cosita. Y ahora a Marcos. Y Marco, a mí me pasa con Marcos que siempre en reuniones, siempre es la persona que más me rompe la cabeza cuando le digo algo y después me cambia el concepto. Estoy completamente de acuerdo contigo, la verdad. Tal vez puede ser que artesano digital haya sido un poco apresurado de llamar. De hecho, bastante, porque de hecho yo trabajé un taller rural, entonces me explicaba mucho lo que significaba artesanía, pero de repente el tomar la palabra artesano, más que la parte del hacer con la mano, el artesano igual habla de crear bajo tu cultura y tu experiencia. Creo que por ahí va la parte del nombre, pero sí estoy completamente de acuerdo contigo de que hay que encontrar un nombre que no transgreda o que pueda ser universal sin olvidar la culturalidad y esencia que puede tener la palabra, el concepto. Por eso cuando estaba pensando, estaba escribiendo y fue como, oh, rayos, Marco, ¿por qué? Eso. A mí me interesaría hilvanarlo un poco lo que estamos conversando con el trabajo de la almendra, porque lo encuentro súper rescatable, esta idea de identificar aquellas cosas que hablan de lo común, pero que nadie ha visto. Entonces, me gustaría preguntarte, Almendra, ¿cómo crees tú que normalmente estos espacios que tú has descubierto, la gente se los apropia? ¿Y de qué manera crees que en el fondo el identificar estos espacios como espacios públicos podría mejorar a la comunicación de la idea de lugar, que es lo que tú planteabas, ¿cierto?
Ay, me perdí un poco en la última parte de la pregunta. ¿Cómo puedo qué? O sea, en el fondo tú decías que hiciste como un catastro de todos estos espacios intersticiales, ¿cierto? Están como abandonados, que nunca habían sido concebidos en su trazado como un espacio público y que estaban ahí abandonados, pero a veces no tanto, a veces sí tenían vocaciones de uso, ¿cierto? ¿Por qué crees tú que activar esos espacios podría ser que uno apoyara esta idea que tus colegas de la mesa están transmitiendo, esta idea de comunidad, esta idea de comunicación, de construir como identidad? Claro, bueno, a mí se me hacía un poco lógico lo urgente, sobre todo cuando empezó la pandemia, porque me dediqué a buscar como en estos barrios donde sobre todo hay densidad habitacional. Entonces, em, con el encierro, creo que en realidad como el fortalecimiento de los cuerpos no lo hace muy bien el encierro, entonces la propuesta era salir también, salir pero a lo más cercano y con las medidas como necesarias, ¿cierto? Entonces, la idea de reapropiarse de estos lugares partía también como con esa premisa, con la invitación de que a lo mejor no es necesario ir hasta el centro o ir hasta la costanera, en el caso de Valdivia, para tener un espacio público como común donde uno pudiera desenvolverse. Y luego el asunto de que no estuvieran construidos genera un sinnúmero de posibilidades. Entonces, como delante decía Cristóbal, nosotros somos bastante, siempre tenemos que jugárnoslas por un proyecto, ¿cierto? Como ir y decir, este es el proyecto que necesita este lugar. Y es difícil cuando uno no conoce cada uno de los lugares con los que se tiene que enfrentar, entonces es más fácil como si uno le preguntase a la misma gente que está ahí, ¿no? Partía por ahí también. Entonces, eso, creo que es un ejercicio súper difícil porque en realidad la mayoría uno vive en cualquier parte y la calle pasa a ser como, es súper feo lo que voy a decir, pero pasa a ser más un terreno de nadie que un lugar de todos. Entonces nadie se hace mucho cargo de esos, menos de estos lugares que quedan como retazos. Pero sí me tocó ver algunos cuantos como que sí eran tomados efectivamente, sobre todo cerca de los humedales, y vi algunos huertos urbanos que no son legales y, y también lugares de juego, sobre todo en realidad como dispersión y contemplación o bancas que no son bancas, que son pedazos de cualquier cosa, y para poder contemplar, que en realidad es básico para poder tener utopías también. Sí. Así que Felipe. Y gracias. Me llamó la atención, qué bonito lo que dijiste, Almendra, y me llamó la atención en la presentación de Almendra esta idea de la posibilidad de desarrollar las utopías en cada esquina, y también lo de la apropiación de lo cotidiano. Y ahí creo que se podría establecer un vínculo con lo que decía Javiera a través del uso del lenguaje, cuando Javiera dice que la utopía es desjerarquizada y que la distopía es autoritaria. Uno puede notar cómo ha cambiado o cómo es posible darle la vuelta a la misma palabra de apropiación, ¿no? Una palabra que uno puede escuchar ligada a lo colonial, a lo hegemónico, al extractivismo, ¿cierto? Y también puede escuchar y puede concebir la palabra, el concepto de apropiación como algo positivo, algo ligado al empoderamiento, a la puesta en valor, a resignificar las cosas desde una posición que no sea jerárquica. Ahí hay un proceso de transformación del lenguaje que también me parece que tiene que ver con la construcción de una utopía.
Igual hay, igual lo puse en el chat, pero lo voy a decir a viva voz. Las distopías no tienen por qué ser con organización jerárquica. O sea, hay distopías desagregadas, hay anarquías que lo destruyen todo, hay individualismos profundos. Yo creo que la distopía es un escenario mucho más complejo que el sistema de organización del poder. Lo voy a decir porque en realidad, vean la película The Road, por ejemplo, es una distopía bastante horrible. Y Cristóbal está levantando la mano. Y solo comentar, sin ánimo de polemizar ni nada, que me estaba acordando de un texto que me tocó leer, dentro de los textos que uno le toca leer cuando hace el magíster, un texto de Colin Ward, que es un escritor anarquista inglés, y él habla de la anarquía como sistema de organización. O sea, igual lo plantea como un sistema de organización, y que tiene que ver con que ante un problema dado, un grupo de personas va a encontrar una solución a partir de la prueba y el error, y esa solución, en teoría, sería más duradera y más eficiente que la solución que pueda imponer una autoridad externa. Eso lo pone él como en teoría. Entonces uno podría pensar que esa anarquía también es un sistema de organización que utópicamente traería soluciones más conectadas con la cotidianidad de las personas. O sea, si esa solución sale de las bases, en teoría estaría más vinculada a sus problemas inmediatos. Solo por comentar ese... Uy, sí, está entretenido. Yo he visto, perdón, pero es que como... yo he visto un diagrama muy bonito que se los voy a buscar ahora y se los voy a pegar, que distribuye las utopías y las distopías en 4 cuadrantes que tienen que ver con la distribución del poder y por el otro lado el valor de la vida humana, ¿ya? Y existen en realidad la anarquía que tú mencionas es un escenario en el cual hay un poder distribuido, pero se valora profundamente la vida humana. Pero está el cuadrante opuesto en el que tienes el poder distribuido y el valor de la vida humana por el piso, un individualismo profundo, donde en realidad el escenario es bien distópico. Les voy a buscar el link. Ya. Sí, yo ¿Sabes estaba qué? pensando que yo para Ándale. nada quería como decir así, como esto es esto y esto es todo lo contrario a lo que yo soy. Justamente cuando decía lo de la distopía era de las 5 novelas y películas que me acuerdo que vi, que trabajan como paisajes distópicos y donde hay máquinas normalmente y donde hay como esa imagen de pretendido orden, ¿no es cierto? Frente al otro. O sea, por ejemplo, no sé, Fahrenheit 451, para los que lo conocen, que es una novela y también una película, claro, está la idea de que se queman los libros y que los bomberos ahora lo que hacen es quemar los libros y obviamente hay un afán de control y por ende una idea autoritaria desde controlar eso que es el imaginario, que es incontrolable, y siempre hay uno que se escapa. Lo mismo en 1984. O sea, siempre hay una humanidad que desborda ese afán. Entonces, obviamente que no es tan simple ni reductor como decir esto es esto y esto es esto, pero a lo que voy es que de lo que saco de acá con las presentaciones, con la María Ignacia, y también cómo ella usa la tecnología para, o sea, entonces siempre está el juego, ¿no es cierto? Como está la tecnología, que es acotada aparentemente, y siempre en esa tecnología hay algo que desborda. El artesano digital, el objeto que se pone a hablar, o sea, como que es algo muy humano finalmente, esa lucha entre ambos. Eso es lo que me parece relevante. Súper de acuerdo con Javiera. Tiene que ver con el fondo asumir que la contradicción es parte también de la realidad. Y me está acordando un texto de este libro de Robert Venturi, Complejidad y Contradicción en la Arquitectura. Quizás se puede aplicar a las distintas disciplinas, porque tiene que ver con un poco una crítica a esta herencia de la modernidad de tratar de controlar, ¿cierto? Y definir, y los grandes discursos que tratan de ordenar la realidad, ¿cierto? Y ahora todo eso se termina por desarmar, parece, en esta época. Y al parecer tenemos que asumir que esa complejidad y esa contradicción son parte de nuestro quehacer. Y ahí viene este choque de disciplinas que tú hablabas delante, tú y creo que María Ignacia también, de que estas disciplinas chocan y cuesta ponerse de acuerdo, y es porque quizás hay que asumir que esa contradicción es parte del juego nomás.
Y ahí viene la variable temporal, ¿cierto? Que la sociedad se va transformando y parece que pasa el tiempo y ciertos conceptos cambian, hay que asumir esas decisiones como algo natural. Hay que dejarse atravesar. Bueno, yo creo que da como para, o sea, se echa de menos más que nunca el poder sentarse alrededor de una mesa, sobre todo hablando como de comunidad y de co-creación, y cuando empiezan a salir películas, ahí uno ya se da cuenta que en realidad hace falta estar en el mismo espacio. Son las 7:20, nosotros nos prometimos nunca pasarnos, ojalá de la hora y media, nos pasamos un poquitito, pero como es el primer ciclo, nos dimos un poquito de tiempo para poder seguir conversando. Los extraño muchísimo a todos los colegas que los veo acá presentes. Gracias por estar aquí, como siempre. Gracias a los expositores y los esperamos para la próxima sesión del ciclo de preguntas de la Facultad de Arquitectura y Artes para seguir preguntándonos acerca de las utopías y las distopías en nuestros futuros comunes. Así que abrazos, que estén muy bien y que tengan un buen fin de semana. Y vayan a votar. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Buena onda. Chao, muchas gracias por todo.